Hola, bienvenidos a todos y todas a este segundo encuentro de Conversaciones Orilleras, la revista de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estamos en este segundo encuentro con un panel bien interesante que me parece que nos va a augurar una conversación muy interesante. Le doy la bienvenida a Hugo Maldis Mercado desde Bolivia. Hugo está asilado en la Embajada de México, en el gobierno de Evo Morales. Bien, sería sociólogo, politólogo, un gusto muy grande. Allá a la distancia, la verdad que una situación compleja, difícil. Había noticias de Latinoamérica, Correa, con esta cuestión tremenda que vive Latinoamérica, que bueno, seguimos viviendo todavía lamentablemente, con muchos gobiernos que utilizaron distintas estrategias para correr gobiernos populares, nacionales, claramente beneficiaron a sus comunidades, así que yo no me quiero extender en este tema porque de verdad creo que Hugo lo puede, Atilio, Paula lo pueden hacer mucho mejor que yo, pero de verdad un gusto enorme compartir contigo, con Amado, que espero que se pueda sumar. Amado estuvo hace un tiempo también, con Rodolfo estuvimos con él en la sede de Piñeiro, previo al último evento que sufrió. La verdad que la entereza que tienen los compañeros como Hugo, como Amado, con todo lo que han sufrido, a mí me llena de la verdad, admiración, porque hay que pasar ese tipo de situaciones y a pesar de eso no se refieren a lo que vivimos con rencor, sino pensando en el futuro de todas y todos los latinoamericanos, podemos decir. Así que la verdad que también mi admiración a Amado por todo lo que ha padecido. A Paula, la verdad que un orgullo para nosotros tenerla de docente. Estamos hablando previamente estas cuestiones nuevas que nos suceden, esto de ser docente, nosotros que somos analógicos, en un esquema nuevo, y de verdad a veces se nos hace difícil, pero la verdad que mi respeto, mi admiración a todos los docentes, a todos los estudiantes por el esfuerzo que hacen. La verdad que tenemos una alta retención en la UNDAP de estudiantes, a pesar de todas las incomodidades que implican esta cosa anómala de cursar online hasta tanto podamos volver a la presencialidad. Bueno, y Atilio, un querido y reconocido politólogo, nos encontramos, creo que la última vez te vi en Cuba, en el Congreso de Educación Superior, no nos imaginamos que íbamos a vivir estas cosas. Últimamente humorista, manda chistes permanentemente. Un chico me hizo el chiste que vos mandaste, me dice, en el 2020 no voy a llegar con el proyecto, me estoy lavando las manos, me dijo. Así que la verdad que Atilio es un gusto, un orgullo tenerlo también como docente, una voz de referencia en toda América Latina y el Caribe, así que para nosotros también es un orgullo tenerlo ahí. Un día muy especial, yo voy a ser muy cortito, creo que es importante escucharlos a ellos, pero hoy es un día muy especial porque se cumplen 43 años de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Yo vivo en Sarandí, les voy a comentar a los que no conocen. Aquí en Sarandí vivía a muy poquitas cuadras de aquí de mi casa, vivía Susana Villaflor, y que fue desaparecida, ¿no? Una de las primeras madres de Plaza de Mayo desaparecidas. Yo recuerdo allá por principios de los 90, cuando no estaba, el tema de los derechos humanos era mucho más complejo, me acuerdo que hicimos un acto ahí en la esquina donde ella vivía, y hasta le cambiamos el nombre. Después del tiempo nos dio la razón, y hoy se cambió el nombre de esa calle, y le habíamos puesto con un cartelito a mano a Susana Villaflor, en el lugar donde se la habían llevado. A ella se la llevan cuando fue a hacer unas compras, y volví a su casa. Amado, un gusto. Y así que estoy en un lugar muy emblemático y en una fecha muy emblemática como hoy, donde esas madres que realmente fueron para nosotros, por lo menos para mi generación, fueron una motivación,
fueron una simbología muy importante, algo atípico, ¿no? Casi que nos llevaron, nos conectaron con una generación que nos habían arrancado de la militancia. Así que hoy es un día en este respecto a Vietnam, que seguramente él va a poder contar mejor que yo. Hoy se cumple un aniversario ahí, en ese sentido, muy importante con respecto a, y fíjense que el coronavirus mató más gente que soldados norteamericanos, por lo que dicen, con lo cual claramente es para analizar el tema de la pandemia con mucha seriedad. Y también estamos en los prolegómenos de una fecha para todas las trabajadoras y trabajadores muy simbólica, un 1 de mayo, donde festejamos aquella gesta de Chicago y que va a ser extraño, ¿no? Si bien es cierto que con los gremios hay cosas raras que vienen pasando y no se festejó en las calles como históricamente solía pasar, lo cierto es que es una fecha simbólica que para nosotros es importante. Todos los docentes, que desde el 83 para acá nos sentimos trabajadores también, antiguamente esto era una discusión, era un debate, pero hoy no hay dudas, todos los gremios, docentes, no docentes, todos nos consideramos trabajadores y trabajadores, entonces es una fecha también que me parece importante para poder señalar. Yo no quiero extenderme mucho, quiero agradecerle a todos los invitados, Amado, que se pudo conectar por suerte, y la verdad que un abrazo muy grande, contaba al inicio, bueno, de tu fortaleza, de todo lo que, ahí te vemos bien, con más luz, de tu fortaleza y de tu generosidad en situaciones tan complicadas como para poder también ser un ejemplo para toda la militancia, así que consideramos que de verdad este es un panel de lujo, que es digno de escucharlos a ustedes, de poder aprender, agradecerle a Rodolfo y a todos los chicos, al Canito y a toda la gente que trabaja en la revista Orilleras, que la verdad que es un lujo, que bueno, no la tenemos en papel, pero la tenemos en estas conversaciones, en estos conversatorios, que son interesantes y que de alguna manera después queda como debate, como discusión, también en el marco de nuestras aulas, como una actividad donde todas las cosas que se van expresando, de hecho la semana pasada tuvimos una muy interesante, con todos los problemas del inicio, problemas técnicos que tuvimos, pero de verdad muy interesante, con gente muy reconocida y muy querida, como los que pasaron por aquí. Y bueno, y de alguna manera me parece que lo que ustedes vayan a plantear nos va a quedar a nosotros como un hecho significativo para los distintos clases, ¿no? Para los docentes, para las y los estudiantes, para los graduados, que están muy atentos a este tipo de conversaciones. Así que bueno, mi agradecimiento a todos ustedes y les cedo a Rodolfo, que es un poco el animador de este encuentro. Gracias. Gracias, Jorge. Le damos la bienvenida a Amado. Abrazos, compañero. Nos alegra mucho tenerte aquí. Y quiero pasarle la palabra a Hugo con una pregunta específica. Sabemos que sos un fino lector de la realidad latinoamericana y en estas reflexiones colectivas que queremos hacer en relación al mundo que nos está dejando la pandemia y las perspectivas a futuro, ¿cuál es tu mirada sobre situaciones muy dramáticas que hoy están atravesando países como Brasil, como Perú, como Ecuador, y su vinculación con el escenario político en donde transcurren estos sucesos? Conectate el micrófono. Sí, hola, Hugo. hola. Ahora, Sí. ahí está. Sí, lo que yo creo, la primera constatación es que América Latina es profundamente vulnerable en general. Estamos viendo cómo en Europa los 27 países finalmente se han puesto de acuerdo para poner en marcha una suerte de plan Marshall en las condiciones del siglo XXI. Creo que son más de 640.000 millones de euros. Estados Unidos, que tiene aprobado más o menos un monto similar en diferentes rubros para apoyar la redinamización de la economía norteamericana. Pero en América Latina es sálvese quien pueda. El esfuerzo es un esfuerzo
de cada Estado-nación, no hay ningún mecanismo de coordinación y de articulación de esfuerzos conjuntos, y es cuanto más se extraña la presencia de Chávez, por ejemplo, que seguramente en las actuales circunstancias hubiera sido el gran motor para juntar izquierda, derecha, centro, como lo logró junto al esfuerzo de Lula, de Evo, de Correa, de Kirchner, en fin, al dar nacimiento a la CELAC. Hoy no existe eso, no existe una figura que sea capaz de articular estos esfuerzos dispersos. Segundo, no hay una mínima institucionalidad porque la OEA, sabemos que no tiene la autoridad ni política ni moral como para llamar a una articulación conjunta de los latinoamericanos y caribeños para enfrentar mancomunadamente los efectos de la pandemia. Y la CELAC está debilitada desde adentro, con el claro objetivo de destruirla, como se ha hecho con la UNASUR. En medio de esa realidad, de esa primera constatación, vemos cómo se utiliza políticamente el tema de la pandemia para llevar adelante, podríamos decir, regímenes de excepción. Yo creo que ya se están convirtiendo en una suerte de regímenes de excepción. El caso del presidente Bukele en El Salvador, ni qué decir del gobierno boliviano, que lo único que le falta al ministro Murillo, ministro de gobierno, que apenas entró, precisamente anunció que iba a cazar a los masistas, ¿sí? Como animales. Lo único que le falta es cazar al coronavirus, lo que no va a poder hacer, y meterlo tras rejas, ¿sí? Para que nos demos un poco en cuenta el lenguaje predominante son los aparatos, el aparato físico de represión, policía, fuerzas armadas, justicia, lo que hoy prevalece sobre los otros aparatos ideológicos de Estado, que en circunstancias como las de estas deberían ser más bien los más importantes para orientar a la población, ¿sí? El caso Cuba es un ejemplo, es decir, en el caso Cuba no son los policías militares deteniendo, metiendo preso a la gente, sino son policías y militares, ¿no es cierto?, informando, apoyando, colaborando, pero sobre todo un aparato ideológico, medios de comunicación, en fin, que lo que están haciendo es educar, orientar a la población. En el Brasil tenemos otro ejemplo de un régimen de excepción que ha afinado su particularidad con el caso de la epidemia, pero que ya viene desde hace rato en esa dirección. Junto a esto, y es evidente que esto nos pone en un debate, está, ¿no es cierto?, el reforzamiento de lo más conservador que hay en las sociedades, porque situaciones como las de estas o dan pie, dependiendo de las condiciones, para librar una batalla más contra el capitalismo, pero también en situaciones como estas pueden haber circunstancias en las que predomine más bien lo más conservador de la sociedad, es decir, el elemento religioso, el elemento de la profecía, del fin del mundo, y que esto está ocurriendo porque los seres humanos nos portamos mal, en fin, ¿no? Entonces, en general, para sintetizar, veo una América profundamente vulnerable desde el punto de vista regional, como para enfrentar los efectos de la pospandemia en condiciones favorables para los latinoamericanos y las latinoamericanas. No hay. Atilio se debe acordar, y todos ustedes, al año 59, cuando triunfó la revolución, apenas había triunfado la revolución cubana, Fidel pedía un apoyo de 20.000 millones de dólares para toda América Latina, frente a los 14.000 millones de dólares que Estados Unidos destinó al Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no tenemos ninguna de esas posibilidades. Por lo tanto, tenemos una vulnerabilidad económica, una vulnerabilidad política,
y en medio de unos golpes demasiado duros que nos ha propinado al campo progresista, al campo de izquierda, el imperialismo, con excepciones hechas de la heroica resistencia del pueblo cubano, del gobierno cubano, del Estado cubano, que a pesar de las limitaciones económicas crecientes, hoy, ¿no es cierto?, está demostrando su solidaridad con la presencia en más de 21 países en el mundo, y la heroica resistencia del pueblo venezolano, que está enfrentando desde hace rato, ¿no es cierto?, una guerra multidimensional, como todos sabemos. Así que ese es el contexto, digamos, en el que nos encontramos, y con oídos sordos, y con esto termino, con oídos sordos a una convocatoria que me parece que para mí es fundamental, la que hizo el presidente Alberto Fernández hace poco, la necesidad de un pacto global de solidaridad. Y este pacto global de solidaridad deberíamos tratar de trabajarlos en América Latina, pero este no es un tema de voluntarismo, de decisión del presidente Fernández o del presidente Díaz-Canel o del presidente Maduro. Hay una correlación de fuerzas que lastimosamente no favorecen en el corto plazo una convocatoria de esta naturaleza. No por eso hay que dejar de pelear, pero final y esperar, ¿no es cierto?, que los efectos de la pandemia también terminen cobrándole su factura a los gobiernos conservadores y de derecha en América Latina. Gracias, Hugo. La vulnerabilidad no es un tema solamente sanitario, sino que tiene su costado político, social, económico. Dejo abierto el diálogo para que el resto de los panelistas puedan participar de estas ideas iniciales que nos propone Hugo. ¿Sigo yo? Atilio. ¿Yo? Dale, vamos a Paula, por favor. ¿Sí? ¿Tengo el micrófono abierto? Ya. No, me parece muy interesante toda esta discusión sobre la vulnerabilidad latinoamericana, ¿no es cierto? Y un poco ponerla en contexto, porque cuando uno piensa por qué somos tan vulnerables, ¿verdad? Bueno, un componente fundamental de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha sido no solo la doctrina Monroe. 3 años después de la doctrina Monroe, en 1826, cuando Bolívar convoca al famoso Congreso Anfictiónico, lo que Estados Unidos hizo fue enviar emisarios prácticamente a casi todos los países de la región para instarlos a que no concurrieran a ese Congreso. Es verdad que se estaban en la ciudad de Panamá. Y un poco la argumentación que se daba, a puertas adentro, no es que nos lo decían a los gobiernos de aquella época, pero entre los funcionarios de más alto nivel, en los Estados Unidos, Departamento de Estado, ¿verdad?, Tesoro, Comercio, que eran los más importantes, era la idea de que si ese continente llegaba a unificarse, ¿verdad?, podría seguir un curso parecido al de las 13 colonias y por lo tanto habría una concentración de poder muy grande al sur del Río Bravo que no convenía a los intereses nacionales de Estados Unidos. Y que por lo tanto la política, otro componente fundamental de la política hacia nuestros países, fue permanentemente impedir la cohesión, la integración, siquiera la coordinación de esfuerzos. Y esto es una directriz, junto con la doctrina Monroe, y las dos, cada vez que surge alguna iniciativa, ¿no es cierto?, de coordinación, incluso a nivel subregional, por ejemplo, la enemistad que se ganó Perón con el famoso ABC, cuando él proponía un acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile, que fue pero virulentamente rechazado desde Estados Unidos. Yo creo que acá estamos viviendo los resultados de una política de 2 siglos que vienen insistiendo en lo mismo. Y si uno, por ejemplo, piensa en iniciativas que es increíble que hubieran contado con el repudio de los Estados Unidos, pero cuando en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas crea la CEPAL, Estados Unidos se opone a la creación de la CEPAL. No se había opuesto a ninguna de las otras comisiones regionales, económicas, sí a la de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque América Latina es fundamental para ellos mantenerla en desunión. Incluso hay documentos por ahí
que dicen, bueno, cuando no hay conflictos vamos a ver la manera de atizar viejos odios, viejas rivalidades, porque lo peor que nos puede pasar es un continente unido. Y evidentemente la historia les ha dado la razón, porque fíjense lo que pasó con el ALCA, ¿verdad? El ALCA era el gran proyecto que Estados Unidos venía acariciando desde el momento en que se cae el muro de Berlín, en 1989. Ahí empiezan a pensar, digamos, de la nueva estrategia de organización mundial. El ALCA era una pieza fundamental para eso, ¿verdad? Y la unión de América Latina y el papel que muy bien señaló Hugo Moldis recién, el acuerdo entre Chávez, Néstor Kirchner y Lula frustró esa que era la gran iniciativa. Entonces, claro, nuestra vulnerabilidad es un dato constante producido por este agente exterior que tiene tanta importancia en lo interno. A eso agreguémosle, digamos, la deuda, recordemos la crisis de la deuda de los años 80, que también puso a nuestros países que hubo una reacción muy interesante de algunos gobiernos de la región. Hay que recordar que Raúl Alfonsín propuso en aquel momento crear el Club de Deudores. ¿Para qué? Claro, en el año 83-84 estaban los gorilas brasileños todavía en el gobierno, estaba Pinochet, estaba la dictadura militar en Uruguay, dictadura en Bolivia, digo, había dictaduras por todas partes. El único régimen no dictatorial eran los mexicanos, pero los mexicanos en tema de la deuda estaban así acogotados por Estados Unidos, y la respuesta de Estados Unidos fue, si se crea un club de deudores, los miembros de ese club van a ser tratados individualmente y con mucho mayor rigor que negociaciones francas y abiertas bilaterales que tengamos entre nosotros. Bueno, con esto dicho, es evidente que el continente, la tarea inconclusa de juntarnos, de coordinarnos, etcétera, sigue siendo absolutamente prioritaria, y es de esperar, y termino con esto, que en el mundo post-pandémico podamos tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de reconstruir eso que es tan, tan importante para darle viabilidad a nuestros países. Bien, gracias, Atilio. Pues Paula, habías pedido la palabra. Sí, bueno, gracias. Bueno, primero, qué lindo saludar acá, tenerlo Amado con nosotros y con nosotras, excelente. Acá, bueno, tenemos la dicha de compartir con dos compañeros enormes referentes de los procesos de emancipación de nuestra América, que bueno, justamente por eso los regímenes neoliberales y las derechas se han ensañado con ellos y bueno, están ahora, como antes decía Hugo en chiste, ahora compartimos todos y todas la situación del encierro, pero bueno, por suerte lo tenemos Amado en su casa, que ya es enorme, que pueda estar con sus hijitos y su compañera, y bueno, tenerlo más a mano. Así que todo un placer y un gusto. Bueno, sí, la última vez lo fuimos a visitar con algunos compañeros de la red, no sé si te acordás, Amado, allá, al Seiza, a la cárcel. Bueno, seguro que recibe tantas miles de visitas que no sé si se acuerda, pero tuvimos la posibilidad de ir. Bueno, quería hacer algunas cosas, no te escuchamos, se te veo moviendo la boca, pero estabas con el micrófono silenciado. Bueno, algunos comentarios respecto de lo que están diciendo acá Hugo y Atilio, con respecto, claro, ¿no?, la gran pregunta de estos momentos, todos y todas pensamos, bueno, los que nos preocupa pensar en estas cosas, también hay mucha gente que realmente tiene que estar pensando en cómo sobrevivir día a día, porque se ha puesto muy cruda la situación para nuestros pueblos, pero así todo emergen grandes redes solidarias. Pero bueno, para las que estamos preocupadas por esta encerrona o no, esta oportunidad que nos trae esta pandemia que viene a agudizar de manera acelerada y loca, una crisis del capital que todavía, por supuesto, que está irresuelta, pero bueno, se agudiza, ahora es una crisis humanitaria global realmente, profundizando todas las aristas de la crisis del capitalismo, que ya era una crisis civilizatoria, múltiple. La pregunta es, bueno, ser optimista o no ser, ¿no? Esto de nos trae oportunidades esta pandemia global,
pero también, como recién muy bien decía Hugo, también reflota un conservadurismo social muy importante, en parte basado a que es real, a que esto que decía recién, las personas están preocupadas y hay miedo, y hay mucha preocupación en cómo comer, en poder llegar a tener el salario, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones que también a veces nos traen cierto conservadurismo social, o no, o al contrario, despierta redes de solidaridad. En nuestro país tenemos la dicha de contar con enormes redes de solidaridad, y en América Latina también hay grandes redes solidarias, pero también hay de lo otro, ¿no? Hay esa base social que se refugia al sálvese quien pueda y que sirve de eso, de base social a salidas fascistas. Acá me traen un mate. Muchas gracias. Entonces, realmente, esa era un poco la reflexión que quería traer. Por un lado, tenemos en la Argentina, que es un país con un gobierno progresista que asume hace 3 meses nada, que se encuentra, ya sabemos, con un país devastado por el 4 años del más crudo neoliberalismo, y tenemos que aún así, aún teniendo un gobierno progresista que se dispone desde el primer día, se dispuso a establecer medidas de protección, tanto en salud como en la cuestión de contención económica a las masas del pueblo, y así todo nos encontramos con un movimiento obrero, obviamente debilitado, que se ve obligado, después discutimos las voluntades, ¿no? De qué se podría haber hecho, pero en los hechos están accediendo a una rebaja salarial, cuando no a despidos, que los despidos igual se dan porque en la economía informal hay un sinfín de despidos o un parate económico que genera una masa de desempleados que presiona, bueno, la lógica del capitalismo que presiona a los que sí podemos tener un salario, bueno, salvo los estatales todavía, rector, no nos bajes el sueldo, no, es un chiste. Pero realmente sí, sabemos que hasta el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está proponiendo un recorte salarial, perdón, no es un recorte, sino es un pago escalonado, pero igual, no sé hasta dónde llegará. De todas maneras, digo, si en un país como en la Argentina, con un movimiento obrero fuertísimo, de los únicos en América Latina, con una red organizativa también muy fuerte, obviamente nos pone en una situación de debilidad y tenemos que ir a la baja de un montón de condiciones, más allá de que estén prohibidas, pasan igual. Ni hablar en los gobiernos de derecha que nos circundan, ¿no? Todos los gobiernos fascistoides, neofascistoides, también a los que Hugo hacía referencia, y Atilio, Vizcarra, sabemos que habilitó suspender a trabajadores por 6 meses sin goce de sueldo. Y así, ¿no? Si vemos en Chile, en Brasil, bueno, las calamidades que ocurren, que se suman a la calamidad de que los estados ya venían desatendiendo la salud, y ahora ya sabemos que eso se está explotando, y lo que está sucediendo, las calamidades en Guayaquil, etc. Pero, entonces, la reflexión es, si eso indica, por supuesto, grados de debilidad de nuestra clase obrera, también la dificultad, que la vamos a encontrar la semana que viene, en esa discusión de cobrar el impuesto a la riqueza, a las ganancias, a la renta, esa dificultad, nos metemos de lleno en eso, ya le están serruchando al piso, ya sabemos estas voces que salen de la derecha que hasta dicen cosas ridículas, ¿no? Tenemos que escuchar y soportar cada ridiculez, pero que tienen que ver con ir preparando un escenario de deslegitimar, de desprestigiar muy rápidamente y fuertemente al gobierno nacional, que venía contando con un enorme prestigio de cómo venía llevando a cabo la salud pública. Entonces, la pregunta es, bueno, sí, es una oportunidad. Atilia ya sé que es muy optimista, y está muy bien, porque también es cierto, están presentes las dos cosas, ¿no? Hay estas redes solidarias, esto que ya lo dirá seguramente él, esta virtualidad que nos abre todo un mundo de conectividad, que también es central a la hora de pensar en la lucha de los pueblos, en la organización, en la articulación, pero por otro lado, pensaba, está bien, a los gobiernos progresistas como el nuestro, como México, y a los gobiernos que heroicamente resisten a los bloqueos asesinos, como contaba Hugo, Venezuela y Cuba, que además, bueno, salvo México, que está ahí muy cerquita de Estados Unidos, tiene un problema de migración y también ha llegado un poquitito tarde, está teniendo mayores problemas con los números de infectados y fallecidos, pero los países que nombramos recién, Argentina, Cuba, y Venezuela, son países en los que mejor nos va en términos relativos con respecto a los fallecidos y a los infectados, ¿no? Esos números los conocemos. Entonces, pero sin embargo, al otro, ¿no? A la otra parte, y digo, en los países que tienen gobiernos que planifican, estados planificadores, o gobiernos o estados socialistas,
son los que mejor la están llevando esta pandemia, porque es lo que hace falta, planificar, estar presente, abordar, organizar, y contar con la organización popular, ¿no? Desde el capitalismo imperialista lo llamaría, no sé, un disciplinamiento autoritario. Pero visto desde nosotros es una organización que solamente la organización nos salva. Pero del otro lado, ¿no? De los países, los gobiernos de derecha, ¿les importa salvar vidas? Creo que no, digo, porque por un lado en esta discusión decimos, bueno, pero también los ricos se mueren, relativamente. Ya estamos escuchando que, por ejemplo, en Estados Unidos, yo el otro día escuchaba un número, no está súper actualizado, pero que entre la población latina y negra se muere un 20%, en cambio entre la población blanca un 10%, y no sé, a nivel de capacidad adquisitiva, habría que estudiar esos números, no los tengo. Pero en general sabemos históricamente, no es la primera pandemia, y sabemos que en otras pandemias históricas es obvio que aunque una parte de la burguesía lo sufra, o las personas mayores, en general es obvio que los que más lo padecen son las personas en situación de pobreza. Digo, por clara, es obvio, no hace falta explicar por qué. Y sobre todo en aquellos países donde no hay ningún tipo de contención ni salud pública vigente. Entonces, y además sabemos también por experiencia histórica que el capitalismo, cuando tiene estas crisis tan profundas, que ya no son las crisis cíclicas, sino que son crisis históricas como las del 30, como las de 2008, necesita después, lo hemos visto con las 2 guerras mundiales que además sucedieron en el centro, en el territorio del capitalismo mismo, necesitan esas carnicerías para sacarse encima esa población que le sobra al capital, que cada vez esa tendencia que ya vislumbraban Marx y Engels cada vez se agudiza más. Realmente al capitalismo es horrible, pero cada vez le sobramos más trabajadores y más personas, y también fuerzas productivas. Entonces, en un sentido también, en esto de ser optimista o no, si bien esta crisis nos abre esta oportunidad de pensar, y los que amamos a la humanidad sabemos que la manera de salir de estas con estados planificadores fuertes, con organización popular, con redistribución de la riqueza y todo lo que queremos nosotros, los militantes intelectuales, etcétera, del campo popular. Del otro lado, en realidad también es una oportunidad para el capital para deshacerse de población sobrante, para destruir fuerzas productivas, para, me distraje con mi nene, ¿qué pasa? Y al mismo tiempo para, justamente frente a estas condiciones, para concentrar y centralizar riqueza. Es obvio que va a haber un tendal de quiebras inmensa, mucho más de lo que ya había habiendo, y que los gobiernos, los estados que representan a los monopolios van a aprovechar y va a generar una concentración brutal de la riqueza. Además con la disminución salarial que ya estamos padeciendo, y con un ejército de reserva aún más grande que también va a presionar a la baja a las condiciones de trabajo y los salarios de los que tenemos el privilegio de tener un trabajo en este mundo. Entonces, bueno, es una preocupación. Ojo, yo con esto digo que yo soy optimista, no es que me gana el pesimismo. ¿Por qué? Primero porque confío en la humanidad, y con esto termino. Confío en la humanidad, confío en el reservorio de memoria, de lucha de los pueblos en el mundo entero y sobre todo en nuestra América. Confío en que también la multipolaridad vigente hace 15 años abre oportunidades interesantes, compite contra la decadencia salvaje de los Estados Unidos, y confío mucho en el reservorio, la memoria de lucha de los pueblos de nuestra América. Si tenemos en cuenta que en 2019 veníamos de 2 gobiernos progresistas que pueden recoger la unidad que se da en la calle y llevarla a las urnas, y que ganamos en México y Argentina, ¿no? Y por otro lado, a lo largo del 2019, sendos procesos insurreccionales en el Chile, que ya sabemos lo que fue el despertar después de 40 años, y que todavía continúa en estas condiciones tremendas, un proceso con tintes insurreccionales, en Haití, que nunca cesó un proceso insurreccional, en Ecuador, que se dio un proceso insurreccional, y en Bolivia, que también en los primeros momentos del golpe hubo también importantes intentos de resistencia, que bueno, Hugo, después ya estoy leyendo tu libro, excelente, y ya después nos hablará Hugo al respecto, mucho mejor. Pero digo, todo eso está bien, ahora se frenaron los procesos electorales, el plebiscito en Chile, que iba a haber en abril, el 3 de mayo iba a haber elecciones en Bolivia, por supuesto que se frenaron, pero en algún momento va a haber procesos electorales, y también en un momento saldremos de esta cuarentena, y toda esa energía que se va acumulando del pueblo, estoy segura que va a irrumpir. Entonces, en ese sentido,
confío en que podremos de alguna manera restablecer los vínculos y la articulación nuestroamericana, como hablaba Atilio, que tenemos ahora esta experiencia muy fuerte de los primeros 10, 15 años del siglo XXI, que refuerzan la convicción de que es posible lograrlo. Entonces nos han metido en un jaque, la ofensiva imperialista tuvo éxito, pero no tanto, ¿no? Como decimos siempre con Atilio, el ciclo progresista no se murió. Bueno, ahora con esta pandemia aparece toda esta dificultad impresionante, pero yo creo que eso va a expresarse, por eso no soy del pesimista, pero me parece que sí tenemos que analizar que lo que se viene es muy, muy complejo. Gracias, Paula. Les cuento que estamos transmitiendo esta conversación en directo por un lado radio undap.edu.ar y también por el Facebook de la Universidad UNDAP 2011. Seguramente Amado quiere intervenir y voy a introducirlo con una frase de un poeta. Horling decía que allí donde crece el peligro también crece lo que salva. ¿Qué es lo que nos va a salvar, Amado? Bueno, qué difícil después de todo lo que escuchamos. Muchas gracias por permitirme participar de este encuentro con semejantes cabezas y semejantes corazones, ¿no? Yo voy a tratar de no repetirme. Lo que sí creo, siguiendo un poco a Paula y a Atilio, también un poco lo hizo Hugo, es que la moneda está en el aire. No está claro cuál es la salida del día después de la pandemia. Lo que sí está claro es que la crisis que comenzó en 2008 todavía no había terminado cuando comenzó la pandemia. No era una crisis resuelta, y esto nos tiene que animar a pensar con mucha profundidad, con mucha vocación de optimismo, pero también con mucho realismo hacia adelante, porque si algo ha demostrado la dictadura del capital vigente hoy en el mundo, es que tiene una gran capacidad para reconvertirse. Los únicos ganadores de la salida de la crisis 2011 han sido los bancos norteamericanos. Yo te diría, ni siquiera los bancos, te diría los bancos norteamericanos. Y aquí en Argentina no llegamos a verlo porque estaba Cristina en el gobierno y entonces la crisis fue amortiguada. Pero la verdad es que los únicos que salieron fortalecidos son los bancos. ¿Por qué? Porque todos estos recursos que nos decía Hugo que se pusieron arriba de la mesa fueron canalizados a través del sistema financiero, y al ser canalizados por ese camino, limpiaron las hojas de balance, pero en Europa el desempleo siguió igual y en el mundo la relación entre productividad y salarios siguió siendo muy divergente. Entonces, repito, para mí esa crisis está irresuelta. Ahora, lo que estamos viviendo hoy es una oportunidad extraordinaria, donde la moneda está en el aire, pero al menos hay tres caminos que se nos presentan. Voy a empezar por el que para mí es el más sombrío, que es un neofascismo en el cual se le suma a la existencia de un sistema de control virtual de todas las poblaciones a través de las redes, todas estas mal llamadas redes sociales, que son sistemas de control donde los sistemas comerciales y los sistemas de inteligencia de las grandes corporaciones utilizan la información que les cedemos gratis las ciudadanas y ciudadanos para reconvertirla y usarla en contra de nosotros mismos. Se le puede sumar un sistema de control en las calles, porque hoy estamos aceptando voluntariamente, y creo que con toda lógica, mayores restricciones a las libertades, pero imaginemos que esto ya está siendo usado por mecanismos de sentido común para un mayor nivel de control social. Veíamos en algunas de las tapas de los diarios, a partir del encierro hay menos delito en la calle. Bueno, mirá qué cosa notable, ¿no? O hay menos accidentes de tránsito, donde parece que se nos quiere meter que es mejor este control en la calle. Entonces, si hay un control virtual que ya existía en esta economía del control, y le sumamos un control de la calle, porque se aceptan en forma permanente estas situaciones que excepcionalmente son razonables y lógicas, bueno, va a haber una mordaza tremenda sobre la organización popular y sobre la posibilidad emancipatoria de los movimientos políticos. Ese, digamos, es el escenario más sombrío,
que me parece que de ninguna manera lo tenemos que descartar, porque está ahí arriba de la mesa. El segundo es la posibilidad de que el capital vuelva a hacer lo mismo que hizo en el 2010 y 2011 y apoderarse de los esfuerzos de lo que hacen los estados. En este sentido, estos montos impresionantes que señalaba Hugo sobre lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, bueno, ya lo vimos que pasó en la salida de la crisis, entre comillas, durante el 2010 y 2011, y fueron mayoritariamente capturados por el sistema financiero. Y me refiero a esto nuevamente al final. La tercera oportunidad, bueno, es que realmente los gobiernos que tienen un tinte, un tono progresista, de sistemas en disputa, o coaliciones en disputa, se decidan a tomar medidas que realmente puedan ser medidas de transformaciones de fondo de lo que está pasando en nuestras sociedades y economías, y es lo que creo que todos los que estamos aquí creo que bregamos por eso y vamos a tratar de aportar y a interpretar que hay que entender que los gobiernos que hay hoy requieren máximo cuidado en los países que tienen gobiernos del campo nacional y popular, porque justamente parte de lo que está intentando la derecha es buscar romper esas coaliciones, generar contradicciones que para nosotros son de segundo y tercer orden, en coaliciones que tenemos que cuidar, proteger y ser muy responsables. Así que la moneda está en el aire y hay que ser optimista para poder operar sobre esa realidad. Ahora, ¿qué requiere esta operación? Bueno, requiere que durante este proceso estemos preparados en T-1 para el día de la salida. Y esto requiere cuestiones de política interna y de política internacional al mismo tiempo. Las cuestiones de política internacional, la descripción que hicieron me parece fue extraordinaria. Lo único que quería agregar en términos de fortalecer los argumentos que precedieron, es que eso se ve con claridad en la inexistencia de obra pública transnacional en nuestros países de nuestra América. Ahí se ve con claridad cómo ha habido una política desde los organismos multilaterales para que esto no pueda suceder. Los préstamos del BID o los préstamos del Banco Mundial, las políticas del Fondo Monetario, han impedido que hagamos obras públicas transnacionales, que serían mucho más fáciles en los tiempos de hoy, ¿no? Porque muchas de esas son electrónicas, lo cual provoca que sea más fácil ir de Buenos Aires a París que de Buenos Aires a Guayaquil. Y eso es una catástrofe regional, porque nos ha mantenido en economías postcoloniales en todos estos tiempos, y es algo que tenemos que remediar. Trabajamos muy fuerte en una nueva institucionalidad que fracasamos parcialmente, porque los gobiernos de derecha las han ido desarmando, pero hoy es imprescindible volver a trabajar en UNASUR, en los frutos que venía dando, en la CAF, como organismo de crédito, donde la voz de nuestros países no tiene el veto de las grandes economías. Así que creo que este es uno de los caminos. El otro es indispensable eludir la lógica de Wall Street para el financiamiento de la obra pública en los tiempos que vienen, y esto requiere alianzas estratégicas entre nuestros países y con los países emergentes como potencias en este nuevo multilateralismo. En este sentido, Rusia y China tienen mucho que ver en la posibilidad de los tiempos que vienen, no solo en la cuestión financiera, sino en la cuestión de transferencia tecnológica, que es central, y también que lo podamos hacer entre nuestros países. Así que ahí hay un tema de política exterior que hay que mirarla sin prejuicios y con mucha fortaleza hacia adelante. Y un solo ejemplo, no quiero extender mucho más, pero lo que nos deja el macrismo en estos términos, ¿no? Hicieron lo imposible por destruir la alianza con China en nuestro país. Hicieron lo imposible por el mamarracho de los PPP que quisieron poner como mecanismo de obra pública, y después de 4 años de hacer todas las políticas para seducir, entre comillas,
al CAL, porque lo que hicieron fue regalarle tasas de interés locales exorbitantes con seguros de cambios para la salida. El símbolo es que la única obra pública relevante que hay en la Argentina después de 4 años de macrismo son las represas Kirchner-Zepernik, que habíamos puesto en marcha con una alianza estratégica con China, y no pudieron hacer ninguna otra cuestión, aún queriendo derribar esa obra pública. Y en el campo interno, bueno, hay que rever todo el tema de impuestos. En esto Atilio tiene una mirada muy aguda y muy urgente, por eso es muy importante la propuesta de Máximo y de Carlos Heller que siga adelante, porque tiene, además de un carácter económico relevante, tiene un carácter simbólico muy importante, y es un campo en el cual no podemos dejar de dar disputas, porque si no nos pasa por encima el falso sentido común del neoliberalismo, que en realidad es el sentido de las clases dominantes, impregnando todo el discurso público. No puede ser que sigamos creyendo que las leyes laborales son el problema del capitalismo. ¿Quién puede creer que los trabajadores están explotando a los capitalistas, ¿no? Y sin embargo pareciera que esas leyes son el problema. Y yo estoy muy preocupado por el tema de los servicios públicos como elemento de extracción de valor de nuestras sociedades. Lejos de generar valor, extraen valor y se convierte en una demanda de dólares falaz y superflua, que también daña nuestras economías, no solo por el canal real, comiéndose parte del salario, impidiendo que haya una actividad productiva, porque esas tarifas impiden que haya una actividad productiva en la economía real, sino que también por el canal financiero, siendo un mecanismo de salida de dólares. Así que agradecer poder participar de esto y bueno, compartir con ustedes estas reflexiones. Y ninguna visita en el penal es olvidada jamás, porque es la forma de sentirse parte de algo, así que quedan en el corazón y en la cabeza para siempre. Gracias, Amado. Hace unos días, Amado, publicaste un artículo con una serie de reflexiones y de propuestas, ¿no? Proyectivas. Entre esas planteabas una empresa nacional de litio, y no puedo dejar de pensar en ese mineral y relacionarlo con el golpe boliviano, y me parece que Hugo, en relación a esta posibilidad de unidad continental a partir de determinadas infraestructuras comunes, de programas mínimos comunes. La experiencia de ustedes ha sido muy rica al respecto y me gustaría tu reflexión. Bien. A ver, Rodolfo, Bolivia ha tenido, sin lugar a dudas, un proceso el más profundo de su historia, y cuando uno dice eso, lo dice desde una perspectiva, es decir, desde la perspectiva de las clases subalternas, de las clases populares, del movimiento indígena. Seguramente la dictadura de Banzer en los 70 habrá sido para la burguesía uno de los mejores gobiernos que tuvo, o durante el proceso de capitalización y transnacionalización con Sánchez de Lozada entre el 93 y el 97. Pues bien, este ha sido el gobierno más profundo, el más importante. Evo Morales, sin lugar a dudas, cuando se escriba la historia larga, figurará para un historiador lo medianamente objetivo como el mejor presidente que tuvo Bolivia hasta ahora. Eso no queda ninguna duda. Los errores hay que contabilizarlos aparte, errores que también han, sin embargo, facilitado la rearticulación de la derecha y el propio golpe, sin lugar a dudas, y eso lo planteo en mi estado. Es decir, solamente uno cae cuando es derrocable, ¿sí? Hay que preguntarle a la Revolución Cubana, lo que se ha hecho contra la Revolución Cubana desde el 59 y no ha podido ser derrotada ni derrocada, ¿sí? Y hay que preguntarle a Maduro también. Entonces, digo, para tener una interpretación más o menos objetiva del actual estado de cosas en Bolivia. Pero bien, yo diría que yo sintetizaría de la siguiente manera. Evo Morales lo primero que hace es nacionalizar el gobierno. Como diría Sergio Almaraz, un gran intelectual boliviano. Y a partir de nacionalizar el gobierno, de poner el gobierno al servicio de las mayorías,
viene obviamente medidas en el campo de lo económico, como la nacionalización de los hidrocarburos, la recuperación de otras empresas estatales, pero excedentes económicos y capitalismo de Estado también lo hemos tenido en el pasado, entre el 52 y el 85, y como decía Amado, esos excedentes económicos no iban a beneficiar al pueblo, sino que beneficiaban a la burguesía, ya sea porque estaba administrando las empresas del Estado o ya sea porque transfería como por un tubo a través de contratos con los privados. Bueno, con Evo no pasó eso. Lo que se generaba, los excedentes económicos que se generaban, eran distribuidos en beneficio de toda la población a través de diferentes mecanismos. Unos directos, como el aumento de salarios, los bonos, la creación de infraestructura, ¿sí? Es decir, había, ¿no es cierto?, una socialización de los excedentes económicos que se generaban en el país. Y bueno, ahí está el litio. Y el litio, que junto al litio argentino y junto al litio chileno, constituyen los yacimientos más importantes en el mundo. Y claro que tienen que estar, como cualquier recurso natural, en la mira de los Estados Unidos y en la mira de las transnacionales. Yo siempre hablo de un libro, ¿sí? Y no quiero hacerle publicidad, porque se hace publicidad por sí sola. Y es, ¿no es cierto?, América Latina en la geopolítica del imperialismo. Se han escrito mucho, pero yo diría que ese libro, pero además de eso, de una lectura fácil, sencilla, nos dice con mucha profundidad al mismo tiempo cómo América Latina es de interés estratégico para los Estados Unidos desde todo punto de vista militar, político, de acceso a los recursos naturales, ¿sí? No es que América Latina no cuenta, como bien apunta Atilio, al criticar algunos teóricos de las relaciones internacionales que piensan que América Latina no es importante para Estados Unidos. Puede no figurar en su política exterior, porque América Latina es parte de su política doméstica, ¿verdad? Ahora bien, en medio de ese contexto que acabo de señalar, viene la gran pregunta que ha sido introducida por Atilio en estas sus reflexiones a propósito de la pospandemia. ¿Vamos a tener una mayor intervención estatal? La respuesta es sí. Pero un Estado intervencionista no necesariamente significa, y no es que Atilio lo haya dicho, no necesariamente significa que sea en beneficio de los pobres. Porque podemos tener una combinación pinochetista, si ustedes quieren, en términos de post-pandemia, de un Estado muy intervencionista, lo ha señalado Amado, con mayores mecanismos de vigilancia, represión, encarcelamiento, persecución, cancelación de las libertades democráticas, de las libertades constitucionales, por muy burguesas que éstas sean, acompañadas de una transferencia de recursos económicos al sector privado, de una facilitación a las transnacionales para que saquen nuestros recursos naturales. Ya lo hemos vivido en Chile, ¿verdad? Es decir, modelo económico neoliberal combinado con ausencia de democracia representativa burguesa. Y quizá podemos entrar en un escenario quizá un poco peor que el que tuvieron los chilenos. Y digo peor porque ¿se ha golpeado o no se ha golpeado al neoliberalismo? Sí, se ha golpeado, el virus le ha golpeado, como ha señalado Paula. Un hecho que nadie se esperaba, ubicado en una provincia china, un hecho aislado, se convierte luego en un hecho universal que termina fortaleciendo la crisis estructural, la crisis orgánica del capitalismo. Pero cuando uno habla de crisis, no necesariamente está hablando de revolución. Hay una condición de posibilidad. Piñera, bueno, que más o menos son lo mismo, Pinochet y... ¿no? Uno era dictador militar y el otro es un dictador civil, con la constitución pinochetista. Piñera piensa
que postergando lo que más pueda esta consulta para la constituyente en Chile va a lograr domesticar al pueblo chileno. Y yo creo que ahí se equivoca, ¿sí? Es decir, el virus puede postergar, pero no va a impedir, ¿no es cierto?, que esa rebelión a la que he hecho referencia Paula se consolide, se desarrolle y desemboque en esta aspiración del pueblo chileno de tener una constitución en las condiciones del siglo XXI. ¿A qué términos van a ser esa constitución? No lo sabemos. Va a obedecer a una relación de fuerzas, ¿verdad? Pero me voy también al otro extremo. Bolsonaro tiene una crisis profunda al interior, incluso del bloque que lo respaldó. La renuncia del ministro Moro, el fiscal este que condenó a Lula, pero no se vislumbra paralelamente un resurgimiento, un repotenciamiento del partido de Lula, y eso hay que decir la verdad, ¿sí? Es decir, se sigue notando que ahí ha habido un golpe demasiado duro que por lo menos en el corto plazo, salvo que yo no lo esté viendo, pueda presentarse un resurgimiento del bloque popular, y ya no diría revolucionario, por lo menos del bloque popular brasileño. Entonces, ahí viene la gran pregunta, es decir, ¿hacia dónde va a torcer esto de la pandemia? Es demasiado complejo y contradictorio. El tema es dónde existe sujeto popular. ¿Dónde hay el sujeto político capaz de hacer el cambio? ¿Sí? Sin sujeto no hay revolución. Y ya no diremos revolución. Sin sujeto político no hay ni siquiera gobierno progresista. ¿Cómo logramos nuevamente en las condiciones estas nuevas de producción a las que va a entrar el mundo? Que eso no quiere decir que sea para el beneficio de los trabajadores. El teletrabajo va a generar mayor plusvalía al trabajador en condiciones más adversas que las que puede estar generando hoy, porque al trabajador, el empresario, no le va a pagar la luz, no le va a pagar la energía eléctrica, no le va a pagar el costo de la conectividad por internet. Todo eso se va a recaer en la espalda de los trabajadores. Pero bien, pero además con un trabajador aislado, que ya lo hemos visto en el siglo XXI, ¿sí? Por lo tanto, donde las posibilidades de relación social hacen más dificultosa la posibilidad de una construcción de un sujeto colectivo. Entonces, tenemos cosa a favor, la crisis, pero no toda crisis deviene necesariamente en un proceso de cambio, como creo que ha planteado bien ahí Paula. Hay que acordarse de Fidel, nuevamente viene Fidel. Fidel, yo creo que hay tres cosas básicas en Fidel de las muchas lecciones que nos ha dado. La primera es no desanimarse. La segunda es mirar siempre la realidad objetiva, no autoengañarse. Pero la tercera, que también es tan importante como las otras dos, es no dejar de luchar. Porque un pueblo que lucha, como decimos, no sé qué significará eso en Argentina, un pueblo que lucha no se jode, es decir, no es derrotado. Venimos de luchar y de luchar y de luchar. Esa es la historia de los pueblos en América Latina. Pues bien, yo termino señalando que esto de lo que estamos viviendo en América Latina puede ser un principio de oportunidad. Me voy al siglo XX, a propósito del eslabón más débil de la cadena imperialista, que dio lugar a la Revolución Rusa, pero también dio lugar a Italia y Alemania, ¿sí? Porque en Italia y en Alemania, ¿no es cierto?, contrario a la Revolución Rusa, se dio un proceso de fascistoides, de fascismo más bien. Ya con Atilio, que me ha terminado de convencer a propósito del Estado fascista, ¿sí? Pero podemos decir fascistoides, ¿sí? Fascistoides. Entonces, vamos a tener un desemboque a la bolchevique en las condiciones del siglo XXI, por decir algo, aunque la cubana está más cerca que los bolcheviques en este caso, y los venezolanos están más cerca que también que los bolcheviques, porque son América Latina, nuestra América, como decía Martí.
o vamos a tener, ¿no es cierto?, gobiernos fascistoides que van a generar estados de intervención, estados de excepción, en beneficio nuevamente del capital, ¿sí? Y un capital que se va a reconfigurar en las condiciones de la pospandemia. Gracias, Hugo. En un reciente artículo, Atilio navegaba, por decirlo de alguna manera, entre dos concepciones. Una, la de Jules Ham, ¿no?, que decía que tras la pandemia el capitalismo continuará con más pujanza, y las predicciones de Zizek, que decía que esto de la pandemia ha sido un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista. Creo que va en línea con esta dualidad que plantea en cuanto a alternativas, Hugo, y me gustaría escuchar tu reflexión, Atilio, sobre esto. Bueno, gracias. Sí, yo creo que un poco, cuando yo leí esa nota, ¿verdad?, sobre todo la de Zizek, que la leí primero, un autor con quien simpatizo, ¿verdad?, por muchas razones, porque es un iconoclasta, destruye los saberes oficiales, realmente cumple una función muy importante, pero me pareció, digamos, así un desborde de optimismo, ¿no es cierto? Porque el virus no te hace una revolución, el virus no te destruye el capitalismo, el virus puede generar enormes problemas, ¿verdad?, muy, muy fuertes, ya los está generando, porque para el capitalismo que la gente no vaya a trabajar significa realmente un problema muy, muy grave, ¿verdad? Por supuesto, con el teletrabajo reemplazan algo eso, pero el proceso de acumulación requiere que la gente, los trabajadores estén ahí en su fábrica, en las empresas, ¿verdad? Porque la generación del plusvalor no se realiza de otra manera. Entonces me pareció a mí que lo decidí que era más bien una expresión de deseos, y yo medio humorísticamente decía que, bueno, había yo entendido siempre que era la lucha de clases la que movía la historia, no la lucha de los virus. La lucha de los virus puede tener un papel en un momento determinado para crear grandes problemas, como lo está creando ahora, pero ustedes dijeron varios, Amado, Hugo, vos mismo, todos, Paula, acá hay una oportunidad. Se puede salir por un lado progresista de izquierda, o se puede ir a la barbarie. Acordémonos lo de Rosa Luxemburgo, ¿no? Socialismo, barbarie. Si no hay una organización del campo popular y de las fuerzas progresistas con la suficiente clarividencia, ¿no es cierto?, capaz de luchar contra el capital, que ya tiene el plan para el día después, como preguntaba, ¿no es cierto, Amado? Ya saben lo que van a tener que hacer, porque además Kissinger se los dijo en un editorial del Wall Street Journal a principios de abril, le dijo: el viejo orden está definitivamente liquidado. Así lo dijo, nada menos que como un editorial en el Wall Street Journal, o sea, dirigido a lo que es el corazón, el núcleo fundamental del capitalismo contemporáneo. Ellos ya saben lo que van a hacer. Nosotros creo que estamos en la ambivalencia, todavía no sabemos muy bien qué hacer, cómo hacerlo, ¿verdad? Tenemos un problema. Nosotros, para hacer lo que queremos hacer, o sea, un avance progresista de la sociedad y del proceso histórico, es preciso que las masas de alguna manera controlen y dominen la calle, porque sin eso, es decir, sin la movilización popular, sin el control de la calle, es muy difícil poder torcerle la mano a quienes son especialistas en moverse en otro plano. Y la duda que yo tengo es si nuestras fuerzas están preparadas para eso. Hugo mencionaba el caso de Brasil, y es cierto, o sea, Lula está libre. Luchamos por más de un año por el Lula libre, estábamos todos con aquel, ¿no es cierto?, aquel símbolo de la lucha de Lula libre. Pero Lula libre ha desaparecido de la escena pública. Es un fenómeno extraordinario. Cómo los medios te pueden totalmente sepultar a una personalidad como Lula, que fue una de las más importantes de la historia de Brasil. Sin embargo, ahora en libertad está mucho más oculto que antes cuando estaba preso. Y acá hay una gran pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa con el aparato político partidario? Y creo que ahí hay un problema muy, muy grave,
¿no es cierto?, que no ha sido resuelto, y que es lo que explica que Bolsonaro, que está siendo atacado por la Red O Globo, por la Fiespi de San Pablo, por toda una serie de grupos muy poderosos, todavía está en el gobierno. Es cierto que cada día gobierna menos, que los militares designaron un presidente operativo, pero el tipo todavía está ahí haciendo mucho daño a su pueblo, sometiéndolo al posible impacto de una epidemia devastadora que no tengan duda va a venir a la Argentina. O sea, si Brasil se infecta masivamente, va a ser imposible para nosotros evitar que desde el noreste, desde Misiones y de Corrientes, no llegue el impacto a la Argentina. Entonces, tenemos que tener de alguna manera que pensar la forma como estos gobiernos pueden ser neutralizados y, si es posible, derrocados. Yo le decía a Hugo, lo han hablado mucho, que creo que la primera etapa de la caída de Evo Morales se concretó cuando las fuerzas del MAS abandonaron la calle. Cuando por algún motivo, un error estratégico fundamental, pensaron que bastaba la inserción del MAS en los instrumentos, en el rodaje institucional del Estado, para que de esa manera poder avanzar en un proceso de cambio. La historia te enseña que ese proceso de cambio nunca avanza si no está impulsado desde abajo, ¿verdad?, por la organización popular. Entonces acá tenemos un problema con la cuarentena, pero yo creo que hay que mirar también otro lado de la cuarentena, y esto a mí me ha dado mucho que pensar. ¿Por qué? Porque claro, hoy no podemos salir, mañana es 1 de mayo, cada cual en su casa, ¿eh? No hay marcha de 1 de mayo. Pero hemos logrado desarrollar lo que yo he dado en llamar un asociativismo digital, ¿no?, que hace que sectores que antes estaban fuera de todo esto que estamos haciendo ahora, este programa, esta combinación, este diálogo, ¿verdad?, sectores populares que antes estaban fuera de esto, ahora están entrando acá. No digo todos, por supuesto, ¿verdad?, pero por ejemplo, sectores muy importantes vinculados al movimiento obrero organizado y al sindicalismo en la Argentina, y no estoy hablando de la cúpula sindical, sino realmente yendo bastante más abajo, ya están teniendo esta posibilidad de establecer redes de cooperación y de organización y coordinación de esfuerzos que el día de mañana, una vez que termine, porque la pandemia en algún momento va a terminar, terminó la peste negra en Europa, esta también tiene que terminar, cuando salgamos a la calle vamos a tener otro instrumento más, que es este que estamos desarrollando ahora. El asociativismo digital es muy importante. Y fíjate vos que el amigo Brzezinski, en su último libro, La visión estratégica, el tipo planteaba una visión crítica de toda la euforia que había en Estados Unidos con las redes sociales y todo lo demás, diciendo sí, las redes sociales y la tecnología de última generación facilita los negocios de las grandes bolsas de valores, Wall Street, Singapur, Frankfurt, Londres, etc., pero también facilita la coordinación de los enemigos del sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y creo que ahora esto lo estamos viendo. Por ejemplo, antes yo estaba realmente pensando, hace un rato, si todo esto no hubiera ocurrido en la década de los 80, bueno, yo que estoy al borde del suicidio porque soy un adicto a volar y no puedo volar hace 3 meses, imagínense en la década de los 80, sin celulares, sin internet, sin nada de Netflix y todo eso, todo lo que ustedes quieran que de malo y de bueno, estaríamos realmente llegando a la edad de piedra. Y sin embargo, hoy nos tocó esa maldita pandemia, pero en un contexto en donde, pese a la cuarentena, podemos hacer lo que antes no se podía hacer, que es juntarnos, asociarnos para fines útiles, como dice la Constitución argentina, que hay que recordarla, asociarnos para fines útiles para la causa popular. Y creo que en ese sentido es muy importante el aprendizaje que podamos hacer ahora. Y yo creo entonces, redondeando tu pregunta, Rodolfo, y me fui un poco por las ramas para dar el contexto, yo creo que lo de Sille es una expresión de deseos, pero que si nosotros combinamos este asociativismo ahora, lo usamos para perfeccionar nuestra conciencia, nuestro desarrollo intelectual y político, llegada la hora que tengamos que ir a la calle, vamos a estar mucho mejor armados. Por otra parte, lo que dice el coreano, que en realidad es un coreano más alemán, porque lleva 35 años viviendo en Berlín. Digo, y me parece que no tiene mucho contacto, además un tipo que él mismo lo ha dicho, no le gusta viajar, no sale, detesta el turismo, detesta los aviones, no conoce más países aparentemente que Corea del Sur y Alemania.
la idea de que el capitalismo se va a fortalecer es una posibilidad, lo dijo Amado, lo dijo Hugo, lo dice también Paula, pero digo, eso va a depender también de nosotros. Se puede fortalecer si nosotros de alguna manera nos rendimos, no luchamos, ¿no es cierto?, nos desanimamos, tomando aquellos consejos de Fidel. Y creo que para evitar eso, hoy tenemos que hacer nosotros una apuesta, y termino con esto, pedir lo imposible, pedir lo que parece una locura. Y acá me llegó, por ejemplo, este libro que me lo mandó su autor, David Casasas. Algunos de ustedes por ahí lo conocen, La Renta Básica Universal. Amado, te sonreís muy socarronamente, después contanos algo de este libro. Pero es interesante porque el tipo dice, hay que darle una cierta cantidad, 1.000 euros, 1.200 a todos y punto. Y después se verá si trabaja, si no trabaja, cómo trabaja. Pero creo que es una idea interesante, y esto lo conecto, y termino y cierro acá, con la propuesta del impuesto que va a presentar el gobierno, que a mí me pone muy, muy inquieto. ¿Por qué? Impuesto único y extraordinario. No va a funcionar, porque la masa de dinero que el gobierno, el Estado argentino va a necesitar para contener a gente que lleva 2 o 3 meses sin trabajar, que no sabemos si va a poder volver a trabajar, porque yo hablaba los otros días con alguna gente, y decir, bueno, ¿se abrirán las puertas de las fábricas, de las pymes que quedaron todas cerradas en un 60%? De golpe, y van a contratar a los antiguos obreros y le van a poder pagar si es que no hay una ayuda enorme de parte del gobierno nacional. Bueno, ¿y de dónde sale el dinero? Hay 3 fuentes, y por favor corríjanme. Endeudamiento externo, cerrado por completo, emisión incontrolada de dinero, puede ser, pero eso en la Argentina es una medicina muy peligrosa porque te provoca una hiper y salta todo por el aire. Y tercero, gravar a los ricos como nunca se los ha grabado en este país. Y esta es una situación excepcional que yo creo que el gobierno tiene que aprovechar la excepcionalidad de la situación para decirle a las grandes fortunas de la Argentina, que al fin y al cabo son muy, muy ricas, que paguen como pagarían si estuvieran viviendo en Francia, no te digo Dinamarca o Suecia, porque ahí los matarían, pero Francia o mismo Italia, ¿no es cierto?, o Alemania, que significa en términos reales, por ejemplo, pagar 3 veces más en términos de impuestos que los que pagan en la Argentina. Entonces yo no digo que saltemos a ser como Francia o Alemania, pero digo que las grandes empresas tienen que ser la fuente, ¿no es cierto?, sus enormes riquezas concentradas, la fuente de este gran programa, para mí es indiscutible, y que si eso no se hace, el gobierno se va a encontrar ante una gravísima situación social que puede provocar un estallido que, de paso, a la primera hipótesis, la sombría hipótesis que planteaba Amado, de una salida, y que también la ratificó Hugo, una salida neofascistoide, con dispositivos de control de todo tipo y sin que la clase trabajadora pueda recuperar un mínimo de nivel de vida y un mínimo de dignidad. Dejamos entre paréntesis esto último de Atilio para que lo retome luego Amado, pero quiero plantearle a Paula una perspectiva que aún no salió directamente en la reunión, pero que está dando vuelta, que es la perspectiva de medio ambiente, ecológica, que pone sobre la mesa también esta situación. De la consigna socialismo o emancipación y barbarie, podemos radicalizarla y pensar también una consigna que sea socialismo o extinción, o una situación en donde quedó claro la fragilidad de lo humano sobre la Tierra, quedó claro que las formas de producción y de explotación de la naturaleza nos están generando situaciones muchas veces incontrolables, hasta ahora con cierto control, pero que pueden desmadrarse. ¿Qué opinás, Paula, sobre esta radicalización de la tradicional consigna? Bueno, me parece que en también en ese sentido, igual que lo que charlábamos antes con respecto a cómo afecta a la humanidad,
también queda claro que, digo, si tomamos a esta pandemia y a esta profundización de la crisis orgánica del capitalismo como una oportunidad que, bueno, como decía Amado, la moneda está en el aire, que bien puede, depende de la fortaleza que tengamos los pueblos de constituir un sujeto histórico y las alianzas necesarias para torcer las correlaciones de fuerza, y entonces que prime el amor a la humanidad por sobre el capital depredador. Lo mismo me parece que se aplica en el caso de la preservación de nuestro planeta. Ya venimos, ¿no? Yo me acuerdo también, yo que ya soy una joven con juventud acumulada, también me acuerdo, qué sé yo, en los 90, como militante estudiantil, veíamos a los militantes de la ecología o de, qué sé yo, esas ONGs, y nos parecía todo que eran medio pavadas lo que decían, salven a las ballenas, qué sé yo, lo veíamos como algo superfluo, ¿no? Hoy ya sabemos que no es así, porque está en riesgo el planeta. Ya Fidel nos lo dijo allá por el 92, hay una especie que está en peligro, es la especie humana, pero también el planeta, nuestra casa, el Papa con el fabuloso encíclica que hizo ni bien asumió. Digo, hay una conciencia en general en el mundo de que se está haciendo añicos el aire, el agua, ahora mismo las poblaciones campesinas, la ruralidad, que antes podía ser el espacio más sano, y ya sabemos que no, el glifosato, etcétera, etcétera. Creo que hay una cierta conciencia, pero, y además la pandemia, con el parate que puso a la producción humana, ya sabemos también las maravillas que suceden estos días, que salen los tigres, que salen los delfines, que el aire... Yo no dejo de sorprenderme acá, el aire de Buenos Aires, Hugo, no sé, yo no sé si es mi imaginación, pero está más celeste que nunca el cielo. Bueno, en fin, ¿no? Un montón de cuestiones que hacen a la realidad. La contaminación se estuvo frenando hace un mes por el relativo parate de la producción humana, y eso es un indicio, pero un indicio de que uno más, y perdone que me ponga muy también filosófica y poco original, porque no es nada nuevo lo que decimos, también ya los vieron los padres y los fundadores de la corriente del pensamiento crítico. Si el capitalismo en un primer momento liberó las fuerzas productivas de la humanidad de maneras nunca antes vistas y nos permitió desarrollar la capacidad creativa humana, del trabajo humano, a escalas nunca antes vistas, y esa potencialidad es fenomenal, pero la usamos para cosas completamente superfluas. Ese es el problema. No solamente para acelerar el consumo a un nivel loco, y para poner la ciencia, el conocimiento humano y la creatividad humana, para construir todos los días un celular con un botoncito distinto, o para generar cosas completamente superfluas. Imagina, digo, eso se choca con la realidad de la catástrofe ambiental que producimos, y se choca con la realidad de que no tenemos barbijos en los hospitales, ¿no? Entonces, es algo completamente irracional. El capitalismo es cada vez más irracional. Y esa irracionalidad se le suma a que los principales caras de los principales gobiernos capitalistas en el mundo, o el imperialismo estadounidense, que en su salvaje decadencia sigue estando a la cabeza de este mundo, que además ayer veía los números del gasto militar, por ejemplo, de 2019, Estados Unidos invierte 739.000 millones de dólares en un año en gasto militar. Después lo sigue China, pero China con una tercera parte del gasto militar que de Estados Unidos, un Trump que además niega los acuerdos climáticos. Entonces hay la bestia esta de Bolsonaro que festeja y saca todas las restricciones legales a las mineras, con lo cual contribuyen a la aceleración de destruir nuestro mundo, nuestro hábitat. Es calamitoso las imágenes que nos llegan. Entonces, bueno, eso digo, confirma también una vez más que lo que decíamos antes, que esta crisis orgánica del capital que nos agudiza esta pandemia, también pone sobre el tapete que no solamente tenemos que cambiar de política para salvar la humanidad, sino para salvar nuestras casas. Y ahora ya no es salven las ballenas, que pobrecitas, también salvémoslas, también, por supuesto, pero es realmente salvar
la alimentación, la vida humana, el agua, el aire, está en juego todo, ¿no? Bueno, hay esta crisis también del petróleo, que ahora ya no saben, ¿no? Están regalando el petróleo, ya no saben dónde meterlo, también trae un sinnúmero de desafíos. El tema es, como decíamos recién, ¿qué sujeto político está pensando? Como decía Tilio, ellos ya sabemos que ya tienen el plan. Lamentablemente nos llevan años luz, ¿no? Nosotros vamos en carreta, en Zulki, ellos van en cohete a la luna, porque es así en general. Mismo, digo, el control de nosotros, esta potencialidad que Atilio mencionaba de la asociatividad digital, que es maravillosa, pero lo hacemos mediatizados por empresas como el Zoom que estamos ahora participando, por empresas de ellos. En cualquier momento no solamente nos escuchan y nos vigilan, sino que si quieren nos la cortan. Entonces, o nos manipulan. Entonces, bueno, digo, ponemos sobre la mesa otra vez toda una serie de desafíos inmensos que va a depender de la capacidad de generar sujetos políticos, alianzas amplias, que generen, que disputen el poder, porque ahí está otra vez, siempre volvemos, ¿no? También estas viejas nuevas discusiones y estas viejas nuevas ideas, que también hay una cierta izquierda, es autonomista, que no sé, también incluso se va con la agroecología a hablar de los pajaritos siempre, y que se olvida de poner en el centro del debate lo que todo el tiempo sale de lo que hablamos, que es la disputa del poder. Y la disputa del poder se genera construyendo alianzas amplias para sacar a lo peor de la humanidad del control de los estados que controlan nuestras vidas. Así que pongo en el tapete eso, que me parece que es lo central. Y acá en Argentina, bueno, defender con todas las críticas también, ir a fondo, defender estos gobiernos progresistas, defender los gobiernos revolucionarios, porque la verdad que de ellos, no es un eslogan, de eso depende el futuro de la humanidad y de nuestros hijos. Gracias, Paula. Y retomando lo de Atilio, Amado, vos buscás un aliado para tus últimas reflexiones, son definiciones de Greenspan, pequeño aliado, en donde este gurú del neoliberalismo define claramente que la economía de libre mercado es una ideología y no una ciencia, o que las decisiones de la Reserva Federal no son técnico-profesionales, sino que son ideológicas y políticas, y en definitiva, que el neoliberalismo no funciona. Vayamos entonces a las inquietudes de Atilio sobre cómo salir. Vos sos un experto anticíclico, así que me interesa mucho tu opinión. Bueno, muchas gracias. Y es un hilo con todo lo que se venía diciendo antes, lo que yo voy a tratar de compartir, porque me parece que una de las características, y en esto Atilio, las lecturas de las cosas que ha planteado Atilio en estos tiempos, me parece muy central, me sumo a lo de Hugo, porque la derecha y el sistema ha sido mucho más audaz, mucho más frontal y mucho menos desprejuiciado en el momento de plantear las políticas en los tiempos que vienen. Y me parece que los sectores progresistas, los sectores de la izquierda, han entrado en una etapa de un pudor o de un tener que pedir disculpas siempre para hacer las cosas que están bien. Y ahí hay un problema central. Por eso a mí me gusta mucho la definición de Greenspan, donde lo aprietan en una exposición en el Congreso de Estados Unidos y termina diciendo, sí, lo mío es ideología, para ponerlo así clarito. Y ahí hay un paradigma de la ciencia económica que me parece que hay una centralización de la economía, no solo en la vida diaria, sino en la academia, cómo el paradigma económico ha permeado en todas las ciencias sociales, donde hay una cosa que es muy grave, que es, tenemos que entender que el problema de la humanidad hoy no es la escasez, sino que es la distribución. Y entonces, como nos viven enseñando que el problema central de la humanidad es la escasez, bueno, es muy difícil acertar en el blanco cuando uno arranca mal el análisis que tiene que hacer. Y me parece que eso estaba dando vuelta, sobre todo en esto último que nos decía Paula, y en que este capitalismo, que es, además de injusto e inhumano, es patriarcal y es depredador, no nos permite ver que el problema es la distribución, o no nos deja ver que el problema es la distribución. Y de las 3 exposiciones anteriores, yo te diría que ahí queda con toda claridad que nosotros no nos podemos oponer a los avances tecnológicos. Nos tenemos que oponer
al retraso institucional del sistema impuesto, que hace que el avance tecnológico con las viejas instituciones hace que sean muy poquitos los que se apropian de los beneficios de ese avance. Entonces tenemos que ser muy audaces, muy valientes, también muy reflexivos en cómo se plantean estas cosas, como lo que planteaba Atilio del impuesto, o de los impuestos, hacia adelante, y al final hacía referencia al tema de este ingreso universal, que me parece que es un tema central, lo que venimos viendo desde los 80, porque el neoliberalismo, digamos, desde los 30 hasta los 80, no tenía cabida en la discusión pública. Trabajaron muy fuerte en silencio, a veces, y mucho en la academia en otros momentos, para tener, digamos, el triunfo que tuvieron en los 80, cuyas cabezas visibles fueron Thatcher y Reagan, y su momento de gloria es la caída del muro de Berlín, para decirnos, che, el socialismo real fracasó. Y mi respuesta, que me parece que está todavía afuera de la discusión, nosotros tenemos que decir, el capitalismo financiero también fracasó. Lo que pasa es que hay un sistema de sentido común que pareciera que nos inhibe de decir esta realidad tan evidente y obvia, porque una sociedad mundial donde el 1% de la humanidad tiene todo y el 50% no tiene nada, bueno, es un fracaso. Lo que pasa es que está oculto por un sistema cultural que permite que se vayan corriendo los límites sobre las libertades todos los días, porque la primera libertad debiera ser la libertad de no tener necesidades. Y sin embargo te hablan de la libertad en sentido abstracto y parece que eso fuera un valor a perseguir, cuando es un arcoíris a perseguir, una gran mentira a perseguir. Para mí es mucho más lógico pelear por la libertad de las no necesidades, pero no nos atrevemos a plantearla con crudeza todos los días en la disputa pública. Entonces, cuando uno ve que desde los 80 hasta hoy la productividad crece a tasas sostenidas y consistentes, y al mismo tiempo crece el desempleo y caen los salarios, un tema que hace un rato también se tocó en esta conversación, bueno, el ejército de reserva es cada vez más grande, y hay una imposición de que vos vayas cediendo derechos hasta llegar a la autoexplotación, porque el sueño de este capitalismo es un capitalismo sin recibo de sueldo, que no solo es donde figura el monto, sino que es una especie de recordatorio permanente de los derechos sociales que la humanidad fue consiguiendo en este tiempo, que van desde las vacaciones a un montón de cuestiones como es la jubilación. Entonces, la tecnología puede aportar a este capitalismo sin recibo de sueldo, pero también la buena noticia es lo que mostraba Atilio hace un rato, ¿no? Que también es una forma de tener una red de comunicación que es llamativa en estos 2 meses de pandemia, como las fuerzas populares las estamos usando con mucha asiduidad y con mucha, me parece a mí, profundidad, esto de que esa misma red que hace que no existen más los almuerzos y las cenas, porque son con nucas que están mirando el celular, bueno, también nos permite tener este rato sin celular, que es toda una novedad, ¿no? Así que me parece que ahí hay una cuestión de cómo nosotros nos atrevemos a plantearle a nuestra comunidad que el problema es la institucionalidad, no los avances tecnológicos. Y entonces yo creo que hoy hay que plantear el debate por las 4 horas laborales. Yo también creo, como los grandes empresarios, que las leyes laborales son un problema, en el sentido opuesto que ellos. Yo creo que sí son un problema porque necesitamos una jornada de 4 horas y también ellos nos dan oportunidades. Hoy parece de sentido común que las trabajadoras y trabajadores tienen que ceder parte de su salario en este momento. Estoy de acuerdo si también podemos participar de las ganancias en los tiempos que vienen. Entonces, esa lógica trucha que da vuelta, me parece que con inteligencia también se puede convertir en una lógica de buen sentido, ¿no? De sentido común hacia adelante. Lo que requiere es que estemos dispuestos a desafiar la institucionalidad para transformarla. Y en ese sentido soy recontra optimista en los tiempos que vienen, porque además la juventud, no en el sentido, uy, la juventud, no, la juventud de espíritu y de cabeza, que tiene un correlato a veces en la edad, a veces no,
piensa en otras cosas, en otros sistemas de consumo y en otros sistemas, en otros modos de producción. Entonces un mundo en el cual esa juventud tenga más espacios y los viejitos y las viejitas que estamos dando vuelta con estos pensamientos jóvenes también podamos ser aliados naturales de esa juventud, nos augura un mundo muy distinto en poco tiempo. Gracias, Amado. Me escribe el ingeniero Calzoni que tuvo que dejar la reunión por una videoconferencia dual, la Unión de Universidades Latinoamericanas. Les deja un afectuoso saludo a todos. Vamos cerrando y quiero darles la oportunidad de una reflexión final, en lo posible breve, para cerrar esta, para mí, magnífica, esclarecedora y riquísima charla. Hugo, tu cierre. Sí, antes de hacer el cierre, yo quiero expresarles a todos ustedes, a todas que nos están viendo, que nos están escuchando, que la situación de los asilados en la residencia de México no tiende a agravarse más bien por la situación general del país. Somos rehenes del gobierno boliviano. Felizmente estamos en una residencia donde recibimos todo el cariño y toda la solidaridad del gobierno mexicano, de su embajador, de sus funcionarios. Pero eso no cambia que seamos rehenes en nuestra propia patria. Amados, sabe lo que es estar preso. Yo estuve preso también, ahí en los 80, y no hay cosa que más se aprecie, además de la salud en estos momentos de pandemia, que la libertad. Pero al mismo tiempo, no una libertad cualquiera, a propósito de la libertad formal que nos da el capitalismo, del trabajador formalmente libre, sino de una libertad plena. Nosotros nos encontramos con la moral alta. Sabemos de que no hay intención en el corto plazo de otorgarnos el salvoconducto, pero eso no va a quebrar nuestro espíritu de resistencia, nuestra moral alta. Primero, porque sabemos que somos inocentes. Segundo, porque sabemos que estamos siendo perseguidos políticamente por un gobierno que es absolutamente ilegal e ilegítimo desde su origen, por un gobierno con tendencia fascistoide que pretende resolver la ausencia de legitimidad por la vía de la represión, por la vía de la persecución, de ese control digital del que hablaba Amado. Hay compañeros y compañeras que han sido detenidos por opinar en las redes sociales, ¿sí? Detenidos y encarcelados. Hoy en Bolivia seguramente supera el centenar de presos políticos, de persecución de los dirigentes sociales. Pues bien, nada más que decirles a ustedes que solo la presión internacional, solo la solidaridad internacional aportará a esta lucha desigual que estamos llevando adelante desde dentro y desde fuera de la residencia de Embajada de México para tener una Bolivia que, con todos los errores que pudo haber cometido Evo y que los asumimos también colectivamente, yo los asumo personalmente, con todos los errores, como decía Fidel, cuanto más grande es la revolución, cuanto más grandes errores comete, ¿sí? Con todo eso, nunca habíamos visto un nivel de racismo, de persecución, de impunidad como el que estamos viendo hoy. Yo solo quiero decirles que hasta ahora, de los 7 compañeros que estamos aquí, 6 compañeras una compañera y 6 compañeros, hay 2, por ejemplo, que no tenemos hasta ahora orden de aprehensión. Seguramente si Murillo está escuchando esto, mañana va a tirar la orden de aprehensión, hoy mismo al terminar la tarde, contra los 2 que nos falta, que supuestamente es el argumento para
para no dar el salvoconducto cuando todos sabemos que incluso por la práctica del derecho internacional, los procesos te pueden abrir, pero lo que no debería impedir que te den el salvoconducto, por más que te abran un proceso legal, cuando un país ya te ha dado su condición de asilo. Pues bien, eso, discúlpame los minutos en esto, compañeros, compañeras, yo le pido su comprensión. Para finalizar, yo creo que hay un principio de oportunidad. Va a depender mucho cómo volvemos a tejer, cómo construimos o reconstruimos, dependiendo del caso, ese sujeto del cambio. Ya no hablamos necesariamente de una revolución socialista, sino retomar el camino de una mayor independencia, de una mayor autonomía de nuestros países frente a los Estados Unidos. Hay un principio de oportunidad, hay muchos peligros que nos acechan desde antes del coronavirus y ahora después del coronavirus, pero hay principio de oportunidad. Y creo que es importante las reflexiones que tenemos. Yo sigo mucho ahí a intelectuales tan grandes como Atilio, como Paula, ¿no? Como Isabel Rauber, de Argentina, que habla mucho sobre el tema, por ejemplo, de los sujetos sociales. Espero no estar agrandando el espíritu argentino, pero porque evidentemente creo que hoy en América Latina la mayor parte de los intelectuales del campo popular están en la Argentina. Con polémica, con interpretaciones a veces que las que uno puede no compartir plenamente, como Julio Gambina, por ejemplo, ¿sí? Que no deja de tirar su batalla desde el punto de vista de la lectura económica en América Latina, en fin. Hay entonces un principio de oportunidad. Toda crisis genera un principio de oportunidad. Va a depender mucho de lo que seamos capaces de hacer. Y yo reitero por donde empecé mi intervención. Necesitamos construir desde abajo un sujeto social nuestro americano. La batalla, porque un peligro que puede tener uno de los efectos del coronavirus es el declararnos en cuarentena dentro de nuestra concepción del Estado-Nación, ponernos a la defensiva, ponernos a pensar solo en nosotros, ¿sí? Incluso puede, con los eventos que pueda tener esto en materia del empleo, de la libre movilidad de los seres humanos, aunque no de la libre circulación del capital, puede llevarnos a posiciones aún mucho más conservadoras. Y creo que hay la necesidad de articular lo nacional popular, como se dice en Argentina, con lo latinoamericano popular, por así decirlo, ¿sí? Sí, hoy más que nunca hay necesidad de internacionalismo, hoy más que nunca. En las condiciones en las que estamos, con esta asociatividad digital, como dice Atilio, para que seamos capaces de utilizar las herramientas del enemigo a favor nuestro. Así que muchísimas gracias a todas y a todos que han tenido, que me han dado a mí más bien el honor de hacerme escuchar, porque creo que en mis palabras no solamente están la de una persona en lo individual, sino que estoy reflejando un sentimiento colectivo no solo de un pueblo boliviano, sino de un pueblo latinoamericano que quiere seguir recorriendo y construyendo con su propio esfuerzo los caminos de la emancipación. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo, y toda nuestra solidaridad. Atilio, tus palabras de cierre. Conecta el micrófono. Ahí está. Un balance, ¿se está escuchando? ¿Sí? Sí, un balance muy positivo de todo este intercambio de ideas. Yo creo que vamos a salir de acá, de toda esta situación de crisis, en una situación favorable para la causa de los pueblos, para esa causa que decía Hugo, nacional, popular, latinoamericana, ¿verdad? Porque hay un dato que es absolutamente insoslayable, y es que el gendarme del capitalismo mundial, que es Estados Unidos, va a salir muy mal parado de esta crisis.
Y lo que pasó con la crisis del 2008, que muy bien lo reflejó recién Amado, esa inmensa ayuda fue prácticamente captada totalmente por el sistema bancario, yo creo que va a ser difícil que en este momento se pueda hacer algo siquiera remotamente parecido, ¿verdad? Porque Estados Unidos no está en condiciones de garantizar eso. Sus grandes aliados europeos están en una situación de desbaratamiento total, o sea, la Unión Europea prácticamente ha dejado de existir, no hay coordinación elemental de políticas para enfrentar una pandemia. O sea, ¿qué clase de socio tiene Estados Unidos en Europa, en la Unión Europea, cuando se roban entre ellos las mascarillas, las batas, los ventiladores? Es decir, entonces hay una situación nueva, que es que con Estados Unidos muy debilitado, y el fortalecimiento de China, el fortalecimiento de Rusia y otros países, potencias intermedias, como se le llamaba en la década de los 80, abre para América Latina un abanico de oportunidades muy importantes que antes no teníamos, ¿verdad? Antes teníamos Estados Unidos o el ostracismo. Hoy en día podés tener un cierto margen de elección. Por supuesto, esto va a depender mucho de la voluntad de los gobernantes, de la fuerza social que esté detrás de esos gobiernos, porque sin eso los gobiernos no van a tener la fortaleza, hay que enfrentar a rivales muy duros, pero creo yo de que todos estos cambios que se están produciendo van a la larga terminar produciendo un efecto parecido al que otras grandes catástrofes produjeron en la historia de la humanidad. Me permito decir simplemente esto. La peste negra que asoló Europa, tiempo después, claro, los tiempos históricos antes eran mucho más extendidos, dio origen al humanismo renacentista en Europa. Y la gran plaga de Londres de 1666 hizo posible finalmente la erosión del absolutismo dinástico y el triunfo del Parlamento, y estableciendo una monarquía parlamentaria que en las condiciones de la época era un avance. La catástrofe de las dos guerras mundiales, que para Immanuel Wallerstein fueron una sola, lo que él siempre decía, arranca en 1914 y termina en 1945, permitió alumbrar el periodo más luminoso en la historia del capitalismo, que fue el ciclo keynesiano, que duró poco. ¿Por qué? Bueno, porque iba contra la corriente del capital. Keynesianismo, evidentemente, era una aberración. Yo rescato mucho la figura de Keynes, y a veces me hace gracia cuando me acusan de keynesiano, ¿verdad? Como si fuera, cuando Keynes dice, es necesario practicar la eutanasia del rentista. Esto lo dice un señor británico de la aristocracia, acá diríamos paredón para los rentistas, o sea, para los especuladores financieros, ¿verdad? Pero no es muy british decir eso, entonces él dice, es conveniente practicar la eutanasia del rentista porque sin controlar el parasitismo, el capital financiero, no hay crecimiento económico, ni distribución, no hay nada. Entonces creo que eso es un poco lo que se viene, porque estos tipos salen muy golpeados, desplome de las acciones, de los valores, nuevas competencias económicas, nuevas potencias, digamos, un aprendizaje que hace la gente. Entonces digo, si de aquellas grandes catástrofes, la peste negra, el gran incendio de Londres y la peste de Londres, las guerras mundiales en el siglo XX, salimos por un camino positivo, que luego no pudimos contener, ¿no es cierto? Porque no pudimos contener la gran contraofensiva neoconservadora y neoliberal, y en donde yo agregaría, Amado, junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, a Juan Pablo II, que desempeñó un papel fatídico, ¿no es cierto? Tremendo, tremendo. No pudimos contener esa contraofensiva, pero ahora creo que ellos tampoco van a contener la ofensiva que se les viene. Y me parece que eso me hace ser a mí cautelosamente optimista sobre lo que va a pasar en nuestra América. El hecho de que Cuba haya resistido hasta ahora, la bloquean, no les dejan importar medicamentos, alimentos, nada, no pueden hacer transferencias de dinero, sin embargo ahí están. Lo mismo Venezuela, quiere decir que el imperialismo se ha topado con sus límites. Y esto me parece que es una gran noticia. Yo dejaría acá. Y agradezco a la Facultad de Humanidades y Artes de la UNDAD que nos haya dado la posibilidad de este hermoso diálogo. Gracias, Atilio. Paula, tus reflexiones finales. Bueno, me sumo a lo que todos y todas dijeron
y rescatando algunas cositas para repetir que nos tenemos que quedar. Me parece muy, muy importante el tema de como dos vías concretas también de alternativas constructivas y a escala internacional que nos pueden llevar a una salida como la que queremos de esta crisis orgánica, de esta pandemia, que es, por un lado, lo que Atilio dijo en la renta básica universal, y que el Papa lo mencionara en esa linda carta que le escribió la semana pasada, creo que fue, a los movimientos sociales, en donde menciona, también pide un salario social universal. También me parece que eso no solamente es derecho de todas las y los seres humanos sobre la tierra, el derecho a comer, a alimentarnos, a tener un ingreso básico para una vida mínimamente digna, ¿no? Pensando en poblaciones de África, bueno, de nuestra América, todo el mundo, sino que además también, como traían a colación todos ustedes y Amado, con la cuestión de la libertad, también eso posibilita, lo dijo Amado, por lo menos grados de libertad, incluso pensando en cuestiones de situaciones cotidianas de mucha fragilidad y vulnerabilidad, por ejemplo, como los que atravesamos muchas mujeres, situaciones de violencia familiar, también la posibilidad de tener un ingreso, una renta básica universal, también nos posibilitaría dejar de depender del sujeto que nos oprime cotidianamente, ¿no? el violento que podemos tener adentro de nuestra casa. Y así un sinfín de situaciones que como mínimo, como básico, nos podrían dar esos grados de libertad para poder pensar en otra cosa. Hay estudios hechos, estos, no sé si el libro que mostró Atilio seguramente lo trata, y otros también que hablan sobre la cuestión, que indican que no es que porque no somos vagos ni vagas por naturaleza, todo lo contrario, la humanidad somos creadoras, somos productivas, necesitamos trabajar para sentirnos realizadas, ¿no? Como personas. Entonces, de ninguna manera dejaríamos de trabajar por tener una renta básica universal. Pero bueno, cómo se implementa lo que se puede discutir, pero existe la masa crítica de capital dinerario hoy, o por supuesto que ya sabemos dónde está, Atilio lo dijo muy bien, quién lo tiene que poner, eso no se inventa, para poder concretar esto en el corto plazo. Y del otro lado, lo otro, que también Atilio hacía referencia, que es, bueno, ¿quién pone todo eso? ¿Quién pone? Es lo que vamos a entrar a discutir acá, y agrego, como decía Atilio, la preocupación, porque eso tiene que salir de una manera inteligente, hay que aprovechar esta situación de extrema necesidad. Ya el gobierno naturalmente progresista que hemos elegido, las y los argentinos, tenía que ponerlo en discusión, pero mucho más urgente y mucho más radicalmente ahora, y no puede ser un impuesto de una sola vez. Eso me parece la preocupación central. El nivel, ¿no? El porcentaje de la riqueza que se va a afectar, el porcentaje de PBI que va a representar, y que no sea único, por supuesto. Eso nos va a llevar, tenemos que ir a un sistema impositivo progresivo. Y lo último que digo es la cuestión de la solidaridad, que ya lo introducía querido Hugo, y que es central, tenemos que tomar en nuestras manos, tiene que ser una militancia, la solidaridad con los presos y presas políticas, bueno, en Bolivia, producto de los rehenes, y la compañera rehén de este gobierno neofascista, o de tendencia fascistoide, para ser precisa, también en Chile, ¿no? Los miles de compañeros presas y presas que además están en riesgo su salud en este momento, en estos días en Argentina atravesamos un debate también similar, pero me parece que tiene que ser una política central, la solidaridad internacional, y además también vinculando con lo que mencionaba antes, que es el problema del poder, como fundamental para tener gobiernos que desde el Estado implementen políticas que nos salven directamente nuestras vidas. Es así la cosa, ¿no? Es de vida o muerte. Entonces, me parece que también es muy central que tengamos una posición muy activa de solidaridad con los gobiernos populares. En este momento los más atacados, Cuba y Venezuela. Y ya sabemos que tanto el gobierno estadounidense como el gobierno de Bolsonaro, que ayer acaba de cortar relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y echar a todos, ya los venía echando, pero terminó de cortar relaciones diplomáticas, y el gobierno de Trump y todo el Pompeo y todo el coro de autoridades estadounidenses, sabemos que se la pasan hablando de Venezuela. Entonces están teniendo una catástrofe en su propio territorio, y bueno, hablan de Venezuela, ya sabemos por qué, para desviar esa atención, entre otras cuestiones, además porque lo quieren aplastar en serio, y además para desviar. Entonces, me parece fundamental que adoptemos esta política muy activa de solidaridad con estos gobiernos. También si escuchamos los parapentos que tenemos acá, como esa señorita del
del PRO, que también salió a decir que la Argentina iba a ser Cuba y Venezuela. Entonces, también está todo junto, y hay que rescatar la solidaridad que existe en Venezuela gracias a la organización popular y el gobierno popular, y en Cuba, y la cuestión de los médicos y médicas cubanas que lo están desfenestrando, todo ese debate que ya sabemos que es un tiro al blanco a una experiencia revolucionaria. Entonces también me parece que hay que tomar eso muy fuertemente. Con eso los dejo. También agradezco a la Universidad Nacional de Avellaneda, de la cual estoy orgullosísima de pertenecer. Agradezco al Departamento de Humanidades y Artes, a mi queridísimo director de nuestra hermosa carrera de Historia, mi amigo Atilio, bueno, a Hugo le mando un abrazo inmenso, me encanta verte así, en directo, te mando un beso gigante, y bueno, Amado, también un placer enorme verte ahí en el sillón de tu casa, poder escucharte, poder leerte más directamente. Gracias. Gracias, Paula. Amado, tu cierre, por favor. Bueno, che, Rodolfo, pareces el moderador de un debate, pero es un debate medio raro porque todos tiramos, es un lindo debate, porque todos tiramos para el mismo lado. Totalmente. Bueno, para el próximo buscamos algún tema de controversia. No, está bárbaro así. No, mira, primero pedir, yo en la línea de Hugo, ¿no? Yo estoy en mi casa con mis hijitos, con mi compañera, pero hay muchas argentinas y argentinos presos políticos que no salieron, entonces eso es tremendo. Y en casos como el de Hugo, como Rafael Correa, lo de Lula que señalaba Tilio, darnos cuenta que no tiene que ver con la libertad física de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con el condicionamiento de las democracias. Entonces me parece que esto lo tenemos que mirar con mucha profundidad. En Argentina la persecución sobre Cristina, creo que hoy Cristina esté sometida a juicios orales es algo tremendo, ¿no? Porque mientras todo esto pasa, ella va a salir la pandemia y va a tener que ir a un juicio oral, y eso para la democracia argentina es algo terrible que no podemos tolerar como democracia, me parece. Porque son juicios armados, truchos, son condenas mediáticas preestablecidas que después tiene una farsa judicial que la tiene que convalidar. Entonces hay una cuestión que está pasando en toda nuestra América y que además condiciona todo el sistema político. Entonces, no solo esa solidaridad internacionalista, no solo esa solidaridad, sino entender que lo que está en disputa es el sentido común. Repito, para mí el problema no es la escasez, el problema es la distribución. Y esto requiere combatir al sentido común imperante, y muchas veces incluso políticas y políticos del campo nacional y popular, en algún sentido estamos atravesados por ese sentido común imperante, y hay que deshacerse de esto para entender que están las puertas abiertas para un nuevo camino, y que podrá ser más rápido o más lento, pero la oportunidad está, requiere que estemos dispuestos a tener el valor para llevar adelante las transformaciones necesarias, y que no hay que aceptar más esas coacciones intelectuales, por ejemplo, con el tema de las inversiones, ¿no? No, bueno, porque si no haces ciertas cosas, no vienen las inversiones. Las inversiones no van a venir igual, y si haces ciertas cosas, después te van a exigir más. Entonces, hay que estar dispuesto a decir, bueno, hasta acá llegamos, y de acá en adelante no vamos a ceder más. Yo creo que el tema, por ejemplo, que se habló acá, lo decía Tilio y lo decía también Paula, con el tema de qué sentido tiene que tener la ley esta del impuesto, bueno, tiene que también tocar a las empresas, y sobre todo a las empresas que están constituidas en los mal llamados paraísos fiscales, que son guaridas fiscales. A nuestro país no le sirve para nada que esas empresas puedan operar en la Argentina. Entonces, yo creo que directamente hay que prohibirlo, porque con el susto de decirte, ay, bueno, si no vienen, que no vengan, hermano, porque acá no dejan nada, no dejan puestos de trabajo, no dejan excedentes, no dejan impuestos, no dejan. Entonces, ¿por qué nos sentimos con la necesidad de ceder? Si en realidad es ceder para
que nos sigan sacando. Y esto requiere que nos planteemos firmes, nos planteemos valientes, pero nos planteemos racionalmente frente a estas cuestiones. Por eso los tiempos que vienen requieren que no nos asusten con nada, no nos asustan con nada, no nos asustan con nada, y entonces con mucha alegría, con mucha racionalidad, con mucha fortaleza, poder seguir dando esta disputa, repito, con mucha alegría también, porque no nos tienen que cambiar el estado de ánimo en ninguna situación, y que seamos capaces de expresar que representamos a las clases populares, representamos a los que no tienen nada, pero también representamos a las clases medias, a los comerciantes y a los empresarios nacionales, sean pequeños o no, y esa emancipación es en nuestro caso, para los 40 millones, y en nuestra América para los alrededor de 300 millones que estamos dispuestos a dar esa disputa colectiva, horizontal, solidaria, por una patria grande, libre, justa y soberana. Así que muchísimas gracias por... Gracias, Amado. Y de eso se trata estas conversaciones, de desnaturalizar cierto sentido común que desde los grandes medios tratan de imponernos. Creo que el aporte de ustedes cuatro ha sido muy importante para esto. Les agradezco, los saludo, los despido, y el próximo jueves tendremos otra conversación en relación al tema de la ciencia y la pandemia. Muchas gracias. Nos despedimos. Gracias. Chao.